analizando la Constitución del Ecuador. Hemos realizado una pequeña pausa con respecto al análisis de los 444 artículos de la Constitución. Sin embargo, hemos decidido retomar este análisis de estos 444 artículos, principalmente para hacer conocer a la ciudadanía lo que expresa la Constitución del Ecuador, principalmente con respecto a sus derechos y garantías. En esta ocasión corresponde analizar el artículo 7 de la Constitución del Ecuador, artículo que nos va a indicar quiénes son ecuatorianos por nacimiento, recordando que en el video pasado donde analizamos el artículo 6 se expresó que la nacionalidad ecuatoriana se puede obtener bajo dos aspectos o bajo dos circunstancias o clases o tipos, ya sea por nacimiento o ya sea por naturalización. En esta ocasión nos corresponde analizar el artículo 7 que expresa y nos dice la Constitución quiénes son ecuatorianos por nacimiento. Pues bien, el artículo 7 comienza indicando que son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento lo siguiente. Primero, aquellas personas nacidas en territorio ecuatoriano. Es decir, recordemos que de acuerdo al artículo 3, numeral 9 de la Ley de Movilidad Humana, que expresa quiénes son personas nacionales y dice que claramente una persona nacional es aquella persona que tiene un vínculo jurídico o político con un Estado, ya sea por nacimiento o ya sea por naturalización, de acuerdo a lo que expresa la Constitución y la ley. Es decir, claramente este primer numeral del artículo 7 expresa que van a ser ecuatorianos por nacimiento las personas que han nacido en territorio ecuatoriano. Esto en doctrina se denomina jus soli o derecho de suelo, es decir, es aquel vínculo jurídico entre la persona y el territorio ecuatoriano. Recordemos que el territorio ecuatoriano es uno de los elementos del Estado y por tanto, al nacer esa persona en el territorio ecuatoriano, es considerado de acuerdo a nuestra Constitución como ecuatoriano, por el derecho de suelo o jus soli. Bien, ¿qué más nos dice el artículo 7 con respecto a quién es ecuatoriano? Pues en el numeral 2 del artículo 7 de la Constitución dice que también van a ser ecuatorianos aquellas personas que nacen en países extranjeros o en el extranjero, pero que son de padre o madre ecuatoriana. Es decir, esto se da principalmente en el caso de los emigrantes, aquellas personas que salen del país, se radican en un país extranjero y tienen hijos en dicho país. Esos hijos son considerados ecuatorianos de acuerdo al denominado jus sanguinis o derecho de sangre, es decir, aquel vínculo que ata la sangre o el vínculo familiar a una persona. Por tanto, nuestra Constitución dice que van a ser también ecuatorianos aquellas personas que nacieron en países extranjeros, pero que son de madre o padre ecuatorianos. Esto se ve en claros ejemplos. Recordemos que muchos futbolistas del Ecuador, de la selección del Ecuador, son ecuatorianos bajo esta circunstancia, porque son de padre o madre ecuatorianas que han nacido en el extranjero. Por lo general son considerados ecuatorianos de acuerdo a este numeral 2 del artículo 7. Un ejemplo, Jeremy Sarmiento. Un ejemplo, John Yewa. Ahora bien, hay una pequeña circunstancia que hay que agregar a este numeral 2 del artículo 7 con respecto a quienes son ecuatorianos por nacimiento cuando han nacido en el extranjero pero que son de padre o madre ecuatoriano. Es que la propia Constitución en este numeral 2 del artículo 7 dice que solo van a ser ecuatorianos por nacimiento aquellas personas que nacen en países extranjeros de padre o madre ecuatoriana, pero hasta el tercer grado de consanguinidad. Recordemos que en el Ecuador existen 4 grados de consanguinidad de acuerdo a lo que expresa obviamente el Código Civil, principalmente en el artículo 22, que dice que en el Ecuador hay 4 grados de consanguinidad. ¿Cuáles son esos grados? Como ustedes ya han de haber escuchado, el primer grado tiene que ver con los padres e hijos, el segundo grado de consanguinidad tiene que ver con los abuelos, los nietos y los hermanos, el tercer grado de consanguinidad tiene que ver con los tíos, los sobrinos, los bisabuelos o bisnietos, y el cuarto grado de consanguinidad tiene que ver con los
primos hermanos o tíos abuelos. La Constitución dice que van a ser ecuatorianos por nacimiento quienes han nacido en el extranjero de padre o madre ecuatoriana, pero hasta el tercer grado de consanguinidad, es decir, hasta lo que corresponde a tíos, sobrinos, ¿no? Tíos, sobrinos, bisabuelos o bisnietos. Bien, esto con respecto a esta segunda circunstancia que define quiénes son ecuatorianos por nacimiento, denominado jus sanguinis. El tercer numeral del artículo 7 dice que también son ecuatorianos por nacimiento aquellas personas pertenecientes a nacionalidades, pueblos o grupos que están radicados en zonas fronterizas y que por tanto a veces existe la duda o se puede decir el conflicto de si es ecuatoriano o no. Pues claramente el tercer numeral del artículo 7 dice que aquellas personas que pertenecen a grupos, pueblos o nacionalidades que viven en zonas fronterizas son considerados como ecuatorianos. Es menester indicar que hace poco hubo un pequeño debate con respecto a una periodista que emitió o hizo una canción con las estrofas del himno nacional. Se mencionaba si esa periodista es o no ecuatoriana, debido a que la madre es ecuatoriana. Pues de acuerdo al análisis de este artículo 7, esta periodista, que creo le han quitado la visa y fue expulsada, es ecuatoriana, debido a que su madre es ecuatoriana y por tanto, a pesar de haber nacido en un país extranjero, por el jus sanguinis o derecho de sangre, ella es ecuatoriana y por tanto tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier ecuatoriano. Bien, por último quiero manifestar y dejar claro que la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, bajo las tres circunstancias que he manifestado y analizado el día de hoy, no es susceptible de renuncia. Es decir, uno no puede renunciar a ser ecuatoriano por nacimiento. Y eso claramente lo expresa el artículo 42 del Código Civil y a su vez también va ligado con lo que expresa el artículo 80 de la Ley de Movilidad Humana, que claramente dice en su último inciso que no es susceptible de renuncia la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento. Esto quiero dejar manifestado en este día con respecto a este artículo 7 de la Constitución, en la cual define las tres circunstancias por las cuales uno es ecuatoriano. Primero, aquellas personas nacidas en territorio ecuatoriano, jus soli. Segundo, aquellas personas nacidas en estados extranjeros o en el extranjero, de padre o madre ecuatoriana hasta tercer grado de consanguinidad. Y por último, aquellos grupos, pueblos o nacionalidades que forman parte o viven en zonas fronterizas. Muy bien, los sigo esperando para un próximo video en el cual vamos a analizar la Constitución, principalmente el artículo 8 que dice quiénes son ecuatorianos por naturalización. Muchas gracias.